¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos de nuevo aquí con Ibra y con Reinhardt, ya en nuestra, ¿qué es? Octava, creo, ¿no? Sesión de Bueno, novena. novena. Híjole. Bueno, pues esto No, se no, va no. extendiendo. No, creo que No, 9 ya lo habíamos pasado. O. ¿No? Eh, Seguro. eh, Es eh, el octavo y nos quedamos en un tema bastante denso, bastante Ajá, interesante, porque es el último bastión de la búsqueda de la Atlántida, pero con todos los recursos que nunca se habían visto en la historia a través de pues el régimen nazi, ¿no? claro. Y expertos del máximo nivel. Y estábamos llegando al punto en donde explicamos pues que posterior a ello llega la censura, ya la censura académica, la censura en los altos círculos de este tema de Atlántida, ocultismo y todo lo cercano, y pues de la mano también de la censura que existe para este mismo régimen en muchos aspectos. Entonces, ahí es donde vamos en este momento, pero no se ha acabado, todavía tenemos sorpresas. Todavía vamos para largo. No, sí, de hecho ganó Reinhardt, tienes razón, es la novena sesión. Pero bueno, no importa cuántas sean, la realidad es que lo disfrutamos mucho y esperamos que también nuestra audiencia también lo esté disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, Reinhardt, tú llevas la mano ahí, por favor, con la presentación. Bueno, les comparto pantalla. Ah, pues Listo. nos quedamos aquí, ¿verdad? Así es. Estamos en la sección de los nazis en el Cáucaso. Es decir, ya perdieron la guerra, los aliados tomaron control de toda la información que existía en ese momento y se la dividieron pues entre Rusia y Estados Unidos principalmente. Se dividieron incluso a los científicos prisioneros de guerra, los incluyeron en sus sociedades y en sus programas militares y científicos. Es decir, nunca dejaron de ser pues esos científicos nazis que estaban investigando tecnología y técnicas de frontera, ¿no? ¿A través de qué? Del programa, el proyecto Paperclip y al menos en Estados Unidos e incluso de los fundadores de más que fundador, estamos hablando de una pieza central en la carrera espacial, pues fue Werner von Braun, que finalmente, antes de crear los cohetes para la NASA, creaba los cohetes B-2, ¿no? Los misiles B-2, que fueron los con los que aterrorizaron literalmente a Inglaterra en periodos de guerra, porque no existía una tecnología así. Y recordemos, ni siquiera existía el transistor, ni un chip, nada. Estamos hablando de ese tipo de avance. Entonces, pues pierden la guerra, viene toda esta distribución, viene la censura, eh, y recordemos los mapas de la Antártida, la base de la Antártida, nazi, que es totalmente oficial, que aparece en sus monedas, que aparece en todos lados, y al día de hoy está prohibido tener un mapa de ellos o puedes ir a la cárcel, ¿no? Pero, pues quedó todo un legado, quedó muchísima información que ha ido surgiendo con los años y se ha podido pues recopilar y presentar de una forma reestructurada para pues este tiempo. Y sucede que una de las sorpresas que nos han dejado por ahí es la presencia de los nazis en el Cáucaso. Recordemos que hicieron expediciones a través de la sociedad Ahnenerbe, que era pues su institución para el estudio y la enseñanza de la herencia ancestral, por así decirlo, y lanzaron expediciones a Gobi, a Antártida, a la jungla del Amazonas, al Tíbet, a Nepal, a algunos lugares de Europa, y bueno, buscando la Atlántida, buscando el origen ario, buscando poder, armas milagrosas mencionadas en textos míticos de diversas culturas
que creían convergían todos con la cultura aria ancestralmente. Entonces, pues la gran sorpresa viene cuando en el Cáucaso eh, Vladimir Melikov y su equipo encuentran en esas montañas rusas de Bolshoi Jak un maletín con la insignia de la ANNR, que es lo que se encuentran, de hecho, dos. El primero se lo encuentran, recordemos que la ANNR fue fundada por Heinrich Himmler y, bueno, al encontrarlo, ¿qué es lo que ven? Estos cráneos estaban dentro, en un segundo cráneo, perdón, en un segundo maletín, que ese se cree que perteneció a un tal Edelweiss, un personaje llamado Edelweiss, que no está totalmente identificado, ¿no? Entonces, los cráneos que estamos viendo aquí, nadie ha podido explicar realmente su origen. Sin embargo, pues aquí vemos que ya alguien intentó hacer estudios. ¿Cuál fue el destino final de los cráneos? No se conoce. Pues yo no podría decir que es de algún animal o conocido. Ahí, e incluso lo comparan aquí en las imágenes con pues, algún tipo de demonio, ¿no? Ahí estamos viéndolo. ¿Por qué? Pues por su constitución. Dos cuencas Claro. oculares abiertas, las fosas nasales y directamente del cráneo sale lo que parecen ser protuberancias como huesos, como cuernos. Entonces, el de abajo también se ve con las mismas proporciones, un poco más, con cuernos más hacia arriba, más verticales, pero devuelve la fascinación hacia el tema. ¿Qué es lo que descubrieron en todas esas expediciones? ¿Con qué contactaron? ¿A quién corresponden esos cráneos? Eh, a ese nivel es que sigue fascinando, ¿no? También recordemos, pues antes de cruzar a estos tiempos más modernos, el último, ¿cómo decirlo? Eh, Otro aspecto que causa muchísima fascinación fue acerca de su tecnología diseñada, inventada y probada. Entre eso, pues obviamente los platillos voladores del Tercer Reich, que le llamaban, ¿no? Y pues todavía hay muchísima información por ahí perdida. Sé que no es el tema Atlántida principalmente y podríamos tratarlo en otro episodio de Paradojas, pero al final esa presencia, esa fascinación sigue porque hay mucha información, muchas fotos, hay diagramas completos del Haunebu, del Brill, del Andrómeda y varias etapas de la construcción de la campana nazi, ¿no? Y entonces eso es lo que a todos pone a pensar de dónde obtuvieron esa información, cómo pudieron haber creado este tipo de vehículos. Eh, y es la conexión hacia eh, las entidades canalizadas por las Brill Femen, a través de también las investigaciones de la ANNERV, y pues es toda esta mezcla esotérica, tecnológica. De hecho, le llaman, el término sería tecnoocultismo, y es algo bastante potente porque en la historia se habían tomado, yo creo que no se había tomado oficialmente y con toda la seriedad el hacer un esfuerzo por desarrollar las capacidades de una nación o de prácticamente pues como se autoconcebían el Tercer Reich, eh, utilizando ya sea toda la ciencia hasta el momento descubierta y su inventiva, y a la vez no descartar el uso de toda esa, pues, ese gran acervo de ocultismo, de mística, de tradiciones esotéricas ancestrales, que como dicen, donde el río suena es que agua lleva, ¿no? Y pues buscaron de todas formas generar esa, pues una mayor capacidad para ellos.
y al parecer pues lo lograron. Si no, yo creo que definitivamente los científicos nazis que fueron repatriados y reintegrados a la sociedad en Estados Unidos, en Rusia, pues no hubiera sido una realidad, no se ve factible, ¿no? De no haber tenido ese impacto y ese nivel de conocimientos y avances tan importantes, hubieran acabado en una celda, ¿no? Pero no fue el caso. Y eso es toda una gran trama porque, recordemos, ahí es donde entra pues toda su exploración de la Antártida, de la Tierra Hueca, porque hicieron mapas de este tema. ¿Por qué existen? Pues seguramente los documentos que tienen los aliados explicarán un poco más, ¿no? A lo mejor están en un plano de también hacerse propaganda interna, lo cual es pues, hasta cierto punto ocioso si se hubiera hecho, y más en periodos de guerra, ¿no? No me resulta a mí como tan convincente eso. Pero bueno, esa es la sorpresa final que tenía respecto a los nazis en el Cáucaso y pues ese legado de la última búsqueda con tanta potencia por la Atlántida, ¿no? No sé si tengan ahí algunas impresiones, ¿no? Porque hemos avanzado bastante en este tema y sé que todavía no se agotó. Pues sí, o sea, es un temazo y creo que como íbamos más o menos acordando en el último programa, lo que vuelve interesante la entrada de todo el tema nazi en el escenario de Atlantis es que, en efecto, o sea, acerca el tema a nuestro tiempo, acerca el tema a nuestra cultura, ¿no? A las cosas que nos son familiares, a la geopolítica internacional, a entender o explicar por qué este tema está vetado a nivel académico, por qué está vetado a nivel político, pero cómo, aun cuando en el imaginario se trata de vender esta idea de, es un mito, es una leyenda, mito en el peor sentido, ¿no? De cosa ficticia, etcétera, etcétera, uno cae en la conclusión de, bueno, si era tan mito y tan cosa ficticia, porque un gobierno de los más poderosos del siglo pasado tendría documentos como los mapas de New Schwabeland? O por qué, y digo, cuando empiezas o por qué los tibetanos pactarían y mandarían una comisión representante a Berlín, o cuando empiezas a conectar esto con los cráneos que se han encontrado en el Cáucaso, con las armas secretas, o incluso con la propia, eh, no solo desaparición de científicos alemanes en Sudamérica, sino con el propio destino de Hitler, ¿no? El tipo, el cadáver que se argumenta que era de él, después se descubre en Praga que correspondía a una mujer de 35 años, ¿no? Lo cual básicamente te demuestra, ¿no? Que no existe certeza alguna en torno a saber qué fue lo que ocurrió ahí. Entonces, Hay gente que asegura que acabó en Argentina, en Chile. hay testigos, ¿no? Hay testigos. Incluso está esta serie, ¿no? De Hunting Hitler, una cosa así, que es, precisamente se dedican a ver todo ese tema, ¿no? Entonces, Es verdad, y lanzó un gran movimiento de personas, principalmente de los que hoy integrarían el Mossad, que es la agencia del servicio secreto israelí, cazando nazis. Y ujú. entre ellos no se De hecho, descartaba que uno de los grandes cazadores de nazis, poco, o sea, poco conocido que se dedicaba a eso, pero se sabe, es nada más y nada menos que Christopher Lee, el actor que hizo de Saruman en El Señor de los Anillos, es ¿no? verdad. Él Y, tiene una biblioteca enorme de ocultismo. Era una ajá. persona sumamente culta y misteriosa. Y desciende por línea materna de Carlomagno. De hecho, Wow. el sable que utiliza en Star Wars como el Conde Dooku es una copia del sable que viene de su familia, ¿no? Pero todo esto sale como para entender que existían estas líneas, ¿no? Contralíneas que se dedican posteriormente a perseguir a estas personas que están en Sudamérica. O sea, lo que trato de decir con todo esto es, no es teoría de conspiración, no es algo de los No, blogs de internet, de unos no, locos de la definitivamente ultraderecha. no. No, 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 son, son documentos históricos que están ahí, están en autobiografías de personajes, es algo perfectamente bien sabido, ¿no? Y que nos conecta
con uno de los personajes por el cual estaremos hablando el día de hoy, ¿no? Reinhardt, que es la figura de Miguel Serrano, que ya habíamos empezado a hablar de él en episodios anteriores, ¿no? Pero es justo como para entender esta cuestión de que se sigue presentando el fenómeno cada vez más y más cerca de nuestro espacio temporal, ¿no? Del momento en el que vivimos. No es ya nada más los relatos de Platón, la historia sigue y nos acerca y nos acerca. Es solo seguir estirando el hilo, ¿no? El hilo conductor. Sí, totalmente. Digo, aquí ya estamos cruzando precisamente a Miguel Serrano, que es uno de los tantos autores que se lanzaron de nuevo a la casa de los continentes perdidos, Los la orígenes de la humanidad. los orígenes y el mito hiperbóreo. Él viene muy por la línea de la búsqueda aria. Finalmente era totalmente partidario del nacionalsocialismo, pero en una vena más mística, muy, muy ancestral, prácticamente como si fuera miembro de Thule Gesellschaft y una continuación, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues a este personaje que es un diplomático chileno y su familia ya había sido diplomática antes que él. O sea, él ya es de abolengo, no es un personaje, pues, que buscara de alguna manera la aprobación, vender aire, digamos, no es un Blavatsky que de alguna manera surge de la nada. Y no porque Blavatsky venda aire, ¿no? Me refiero a que no tendría un motivo para estar vendiendo fantocherías y cosas New Age, sino él a través del conocimiento, porque fue un embajador de Chile en la India, en Europa, en varios países, eh, él genera este cúmulo de conocimientos en esos países, lo va integrando a su corpus y al final presenta ya su visión y nos da una forma muy enriquecida de entender esta parte de los orígenes, muy, muy ligado a la vena aria. Eso sí hay que mencionarlo. Pero aquí, pues finalmente tú eres el experto, Ibra. No, bueno, más que, o sea, solo quería ahondar un poco en en este argumento tuyo, ¿no? Que acabas de decir de el tipo, en pocas palabras, el tipo tenía más que perder hablando de estos temas que no hablándolos, ¿no? O sea, Claro. él escribe, él crea escribe una trilogía del nacionalsocialismo en la última etapa de su vida, ¿no? Si bien todo el tiempo había sido partidario, escribe estos libros, el Cordón Dorado, El Último Avatara y Por el Hombre que Vendrá, es una trilogía donde se enfoca en el tema y él mismo en el prólogo del primero de esos libros lo dice abiertamente, ¿no? De que la gente, incluso familiares, amigos cercanos, le interrogaban, ¿no? Constantemente sobre, oye, ¿por qué ahora que ya estás consagrado como una figura representativa de la política chilena del siglo XX, respetado y etcétera, etcétera? ¿Por qué te pones a escribir estas cosas, no? Y eso creo que es un punto a favor del tipo, ¿no? El hecho de, pues sí, tratar de pasar por encima del suicidio político que representa escribir de todo esto, ¿no? Con las implicaciones que eso tiene en la cultura, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que él, en efecto, recibe iniciación de una persona que había estado en una de estas órdenes alemanas ligadas con la sociedad de Thule, con la sociedad del Brill, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, él en cierta forma retoma también un poco la filosofía que traía Julius Evola, que también estuvo relacionado con toda esta búsqueda de conocer los orígenes ocultos de la humanidad, digámoslo así, y retoma de Julius Evola la línea tántrica, ¿no? Que vendría a ser toda esta noción de que antes del budismo existía una forma mística de budismo, ¿no? Ligada a la cultura que florece en el Valle del Indo, ¿no? Y que a partir de este budismo original es que después viene el Mahayana y todas las líneas ya contemporáneas de budismo, pero que este budismo original era un budismo guerrero, ¿no? Y eso es muy interesante porque justo habría que entender aquí
que justamente varios de los países que pactan, ya sea como aliados o como neutros con Alemania, también estaban hacia el este, ¿no? En las culturas orientales, ¿no? Japón, un aliado de Tíbet, incluso mandó una comisión. Entonces, ¿cuál era esta afinidad? Podríamos preguntarnos a nivel filosófico o a nivel político, ¿no? Que existiera entre las sociedades secretas alemanas que estaban detrás del régimen nazi, ¿no? O al inicio de la guerra, al menos, es lo que se podría argumentar. Ya después pasan mil cosas, ¿no? Pero al inicio de la guerra sí estaba muy orientada en un combate mágico. Entonces, eh, Serrano, como viene de esta línea tántrica, digamos que reivindica ese movimiento a partir de la legitimidad que tendría esta guerra vista en un sentido espiritual y no nada más en un sentido militar o con finalidades políticas, ¿no? Entonces escribe esta trilogía y vincula mucho el tema con la Antártida, ¿no? Por eso el libro que nos estás mostrando ahí, Reinhardt, de la Antártida y otros mitos, ¿no? Y en pocas palabras, Serrano dice, Hitler está vivo, está escondido en la Antártida, estas naves son remanentes del ejército nazi o incluso tecnología nazi actualizada, y digamos que lo que plantea aún dentro de la propia gente que le gustan estos temas, es muy choqueante en el sentido de que dicen, bueno, el tipo es un gran escritor, es una persona súper conocedora, etcétera, etcétera, pero ¿por qué cuenta algo tan ridículo como decir que Hitler vive en la Antártida y de que existen naves voladoras a su servicio, ¿no? Después de ser embajador de cuántos países y de Estuvo tener en la India, por ejemplo. de su familia, ¿ves? Es, Ujú. Es que muchas veces estos autores de repente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando leía a Felipe Moyano, ¿no? Que bueno, filmaba como Nimrod del Rosario. Y pues también empiezas así como a leerlo y dices, ay, oye, pues esto suena raro, pero si de repente te das el tiempo de revisar, ¿no? Investigar por tu cuenta, yo me acuerdo que de repente decía él, no, bueno, es que pasa así, 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 asado, y mira, inclusive en el Antiguo Testamento dice esto. ¿Cómo va a decir esto del Antiguo Testamento? Vas y lo buscas y efectivamente dice eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este tipo de autores, pues que son, no sé, desde a lo mejor la teosofía, desde Blavatsky, Gurdjieff y, no sé, la gente que sigue esta tradición hiperbórea, pues podrán sonar, todos ellos te van a hablar de cosas raras, ¿no? Si lees a Blavatsky, pues también de repente te habla de la reina de las hadas y cosas por el estilo. Pero al final hay tanta información y pues, hace tanto sentido, ¿no? O sea, sobre todo eso, que hay información, partes que son comprobables y, y bueno, también llega un punto donde dices, pues es que suena completamente lógico, ¿no? no, y A pesar, aparte, ajá, en estas doctrinas, solo para reforzar ese punto, esoterismo no es algo que no se puede simplemente masificar y que no a todos llega. claro, Esoterismo es más bien conocimiento que se presenta con velos, con capas, y tienes que irlas descubriendo. ¿Cómo? Ganando el acceso a esa información por la iniciación, por la comprensión de símbolos, etcétera. Lo exotérico es lo que puedes leer y agarrar en cualquier libro y verlo. Es la parte claro, exterior. Y el esotérico es esta parte que va a requerir un esfuerzo extra e interpretaciones. Y entonces yo creo que a ese nivel, lo que mencionas incluso de Blavatsky o de quien sea, puedes llevar esta información codificada. Entonces, no es peladito y en la boca cuando llegas a estos temas y sobre todo porque pues requiere mucha perspicacia, interpretar textos antiguos, la hermenéutica, la filología, la contextualización, ¿no? Del tiempo, espacio, palabras que ni existían en ciertas lenguas, gramáticas especiales. Entonces, a veces el lenguaje simbólico se vuelve un mejor vehículo para revelar, pues, informaciones ancestrales, ¿no? claro.
Sí, y bueno, pues es un, vamos, yo sigo pensando que el gran problema que tenemos actualmente es esta división, ¿no? En las diferentes disciplinas, la ciencia y la religión, o la ciencia y el misticismo, que se da, pues ahí, por ahí de la Edad Media, ¿no? Cuando empiezan a quemar a todos los científicos, porque empiezan a decir que, pues, la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol y todo esto, ¿no? Y al final dices, bueno, es que, pues, algo tiene que integrar todo, algo tiene que dar congruencia, ¿no? O sea, creo que no me acuerdo si lo comentábamos ya por aquí o lo comenté en alguno de los cursos que doy. No sé si a ustedes les pasó, pero llega a ser de repente, pues, complicado cuando, pues, bueno, uno nace aquí en México, naces en una, lo más probable es que hayas nacido en una familia católica, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? O joven, vas a la escuela y pues ya, fin de semana, pues de repente te llevan ahí a misa. Y entonces en la escuela te dicen, no, bueno, es que el hombre viene, es una evolución que pues ahí definió o estudió Darwin y entonces hay una evolución desde el mono, etcétera, etcétera. Ok. Y por otro lado, llegas ahí con el sacerdote y te empieza a hablar del Génesis, ¿no? Y te dice, no, ¿sabes qué? Pues es que en realidad eh, Dios creó al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza, y ahí está todo el tema del jardín del Edén y todos estos rollos. Dices, bueno, pues, ¿cuál es la buena? ¿Descendemos del mono? ¿Fuimos creados directamente por la divinidad? Pues, ¿cómo concilias estas dos cosas? O es una o es la otra, pero no pueden ser las dos, ¿no? Y la más moderna, ¿no? Que anda sonando mucho, que es a lo mejor provenimos de una especie de antropoide antiguo, pero que alguna divinidad interpretada como una especie más avanzada, llegada de donde quieran, intraterrenos, preexistente, extraterrestres, interdimensional, intervino en el proceso evolutivo y pues dio origen, ¿no? A Claro, humanidad. Y seguirán surgiendo teorías, ¿no? Es bastante interesante, pero sí, no podemos dar por cerrado. Sé que la parte evolucionista es muy, muy clara y muy específica. Yo no dudo de la teoría de la evolución. El cambio es la única constante en el universo, ¿no? Sin embargo, hay muchos aspectos que no se han podido explicar. Incluso el origen de la vida misma, el mismo Watson, y bueno, sí, sí fue Watson o Crick. Bueno, cuando escribe su libro, él defiende la teoría de la panspermia, es decir, que la sí, vida no pudo haber sido creada aquí en el planeta con las condiciones dadas y el caldo primitivo. Pues imposible, es más probable que un tornado pase por un deshuesadero y arme un avión a que las moléculas y elementos, condiciones previas para la vida, por millones de años y condiciones, armen una molécula de ADN. O sea, así de imposible yo lo veo y pues yo soy el que lo descubrí, ¿no? Él ganó el premio Nobel por eso, entonces algo nos está diciendo, algo nos está claro, diciendo. claro. Entonces, pues mira, al final, pues sí, tiene que haber una reconciliación. Ahora, últimamente he estado escuchando pues a un autor, a un psicólogo, podríamos decir, pero bueno, un psicólogo que tiene también mucho conocimiento esotérico, Juan Pablo Rey, ¿no? Que me recomendaba Ibra. Y hay una definición que se me hace fabulosa, o sea, él en alguno de los videos que tiene por ahí en YouTube habla de que la magia es la ciencia del espíritu, ¿no? Entonces, pues vamos, ahí es donde dices, claro, o sea, no puede estar disociado, o sea, todo está al final entrelazado y entonces no es de que o fue lo que decía Darwin o es lo que dice la Biblia, tiene que estar pues completamente integrado, ¿no? El problema es que los sistemas de conocimiento y el método científico y todo este rollo que tenemos ahora,
pues hay muchas cosas que no puede responderlas, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, pues hay algo más allá y tiene que haber otros métodos, mm, otras formas, otras vías del conocimiento. Yo me acuerdo cuando, El bueno, punto cuando sería estuve, así continuar, ¿no? Porque claro, desde el claro. momento que hay censura, ahí ya estamos mal. Yo me Sí, acuerdo porque mucho, esa, no, perdón, solo iba a adelante, decir, o adelante, sea, güey. justo que porque esa censura está ligada a la idea la censura está ligada a la idea del consenso, ¿no? Entonces todo lo que se sale del consenso es censurado, pero en realidad no es que haya un problema con la ciencia, o sea, si tomas la idea central del método científico de repetición para la comprobación, o sea, el hecho de repetir algo, ¿no? Y de estudiarlo mediante la repetición vuelve científico algo, pues entonces también se tendría que abrir hacia otras cuestiones como la magia o como lo esotérico. Si yo repito algo, repito un ritual y ese ritual funciona, bueno, ¿por qué no la ciencia habría de investigar eso? El problema es que ya ni siquiera hablamos de ciencia, sino que hablamos de cientificismo, ¿no? Más bien como una ideología dentro de la ciencia, y es ahí donde aparece toda esta soberbia, ¿no? De querer eh, amoldar el conocimiento existente en el mundo exterior a través de los instrumentos que son dependientes totalmente de la época, ¿no? O sea, el problema no es el método, el método no es que sea ineficiente, lo que es ineficiente son los instrumentos con los cuales se quiere ejecutar ese método, ¿no? Y así como ahora nos burlamos de los microscopios y de los telescopios que habían hace 100 años, bueno, dentro de 100 años se van a estar burlando de lo que tenemos acá de tecnología. Y el único problema es que mientras llegamos a esos 100 años, tenemos que aguantarnos en este lapso de tiempo a toda la soberbia científica de que lo que permanece por fuera del canon, por fuera del consenso, tiene que ser automáticamente demeritado, ¿no? Ese es el tema Claro, aquí. Y lo interesante de lo que menciona Reinhardt es justo que integrar estas dos perspectivas, digamos, la científica y la religiosa, de hecho es lo que la evidencia indica, o sea, cada vez existe más evidencia de esta cuestión de, no es que un Dios haya creado a los seres humanos, como dice en la Biblia, ni tampoco es como la evolución darwiniana tal y como es propuesta en sus inicios, sino que muy probablemente es justo tomar aspectos de la ingeniería genética, lo cual corresponde al terreno de la ciencia, y ponerlo en el escenario o en el contexto de una invasión divina, ¿no? Como le decía Philip K. Dick, de una intervención de seres que son tomados por deidades, ¿no? Como decía esa frase de este escritor de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Y creo que eso es exactamente lo claro, que estamos viendo aquí, una intervención científica extremadamente avanzada que desde el filtro cultural del momento es tomada como magia. Y entonces, pero claro, o sea, con definiciones como estas de magia como ciencia del espíritu, que es un término que viene de Julius Evola, pues se entiende eso, ¿no? O sea, la magia es este método, ¿no? De relación adentro-afuera que por adentro entiende al espíritu y que por afuera entiende a la realidad. Entonces ya desde ahí se ordenan muchísimas cosas. A claro, mí me gustaría decir a favor de esa idea que el ADN, pues, no tiene tanto de haber sido descubierto, entendido como la forma doble hélice, después se empezó a avanzar en su entendimiento, después se mapeó el genoma humano, por ahí del 2010, con el proyecto Genoma Humano, después hicimos aplicaciones ya más avanzadas, como lo hizo Craig Venter para crear el primer organismo artificial. Sin embargo, no creó vida, sino insertó código genético a una célula ya existente para que se desarrollara. Entonces, es manipulación genética de la vida, demostrando que esto pues es totalmente factible. Sin embargo, aunque está mapeado en nuestro genoma, aunque hemos avanzado, no hemos descubierto todas las capacidades del ADN. claro, Están descubriendo que funciona y es sensible a las frecuencias, que existen campos morfogenéticos a los cuales responde, eh, mecanismos súper, súper sofisticados que parecieran magia, que parecieran que es eso de buenas vibras y cosas New Age. Bueno, pues a ese nivel responde el ADN y están guardando información ya en el ADN también.
información como si fueran códigos binarios, o sea, tiene mucho potencial. Y a lo que me refiero es cuánto de nuestro ADN lo consideran ADN basura. Y eso es solo decir, no sé qué está pasando con ello, pero ahí está. Es un Y porcentaje yo altísimo. solo añadiría eso, esto efectivamente lo estás contando, ¿por qué? Porque hay científicos que lo han publicado, o sea, no es que no exista, vuelvo a lo mismo, no es que no exista investigación sobre esto, porque aquí hay que hacer hincapié porque es uno de los principales argumentos de los escépticos y de toda esta gente, como no hay estudios de esto. Y es como, carnal, hay un montón de investigación. Lo que pasa es que muchos de estos científicos directamente son censurados, tienen que crear sus propios círculos, ¿no? Asociaciones de Claro. parapsicología, asociaciones, por ejemplo, en Estados Unidos está el Instituto de Ciencias Noéticas, ¿no? Con puros científicos que estudian esto, estructura de la realidad, naturaleza de la conciencia, parapsicología, fenómenos que podríamos llamar paranormales. El tema es que toda esta gente, cuando tú quieres apoyarte en el lado científico, aparecen los representantes de la ciencia, ¿no? Un Richard Dawkins, un Neil deGrasse Tyson, toda esta gente que automáticamente te van a decir, no, no, es que como esa información viene de un círculo científico que está por fuera del consenso, no se considera. Y ahí es donde la Claro. ciencia se desvirtúa y deja de ser un método que se aplica supuestamente objetivamente y pasa a convertirse simple y sencillamente en una ideología más, en una Claro. ideología basada en el consenso. Y Exactamente. pues Pues es que todas las deficiencias. claro, también ahí hay obviamente un control, ¿no? Pues, como bien dices, un consenso. Yo no sé, hay muchas cosas que de repente dices, por un lado te dice esto la ciencia, pero por otro lado estás viendo la evidencia de que no es así, pero el científico formal te lo dice. Me viene a la mente, por ejemplo, acá donde vivo, en Cholula, bueno, el papá de una amiguita de Sofía, eh, pues de plano se acabó, o sea, su hígado estaba ya en el acabose, ya se estaba muriendo. Los médicos tradicionales le dijeron, pues ya, o sea, nada más queda la quimioterapia y pues esperar y ya, el fin, ¿no? Bueno, pues hay un médico que usa, quién sabe qué use, ¿no? Usa entre Ayurveda y ha hecho él sus propios medicamentos, etcétera, etcétera. Tiene cuestiones alimenticias muy específicas. Y bueno, pues este médico lo sacó adelante. O sea, ya este hombre era más o menos robusto y de repente ya estaba flaco, ya estaba bien amarillo, estilo Los Simpson, ¿no? Ya lo veías ahí, pues mal, y boom, lo sacó adelante. Y por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dice este médico es, oye, el huevo es buenísimo, ¿no? Cómete cuatro huevos al día. Oye, pero que el colesterol, tú cómete tus cuatro. Y es alguien que yo, bueno, de los casos que le conozco, pues sacó a este hombre y a una niña, una compañerita ahí de la escuela de Sofía, le quitó la leucemia en 2 meses, ¿no? Con pura Y alimentación y cosas naturales, ¿no? es muy interesante porque justo vamos a redondear todo este tema. Atlántida pareciera ser el origen de esta civilización avanzada, al menos del último ciclo de destrucción. Recordemos que hay posiblemente más ciclos de destrucción de más civilizaciones o grados Es civilizados del correcto. humano. Y, Es y en correcto, este... ahí creo que, perdón, nada más decir, ahí creo que tendrías que también hablar el tema de la precisión de los equinoccios, porque eso es lo que marca los bloques de estas supuestas civilizaciones. Es decir, si el último, o sea, los bloques son de 26.000 años, un rollo así, entonces más o menos la mitad de ese tiempo, 12.000, 13.000 años, habría o sea, es como cara de luz, o sea, día galáctico, noche galáctica, ¿no? Entonces, la combinación de los 26.000 sería el ciclo completo. Entonces, cada mitad de estos ciclos habrían eventos, o sea, hay eventos catastróficos cada cambio de ciclo, pero también dentro de las mitades de ciclo también hay cambios catastróficos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, Para otros autores que tenemos nosotros, después, nada más me gustaría que para los que están viendo el video, decir, así como la Tierra da vueltas alrededor del Sol y tenemos
primavera, verano, invierno, otoño, tenemos el año galáctico, que es lo que nos está hablando Ibra, ¿no? Que es esa forma de entender que también giramos de cierta forma bajo nuestro eje y bueno, el sistema solar no está estático y pues también tenemos cierta primavera, verano, otoño e invierno en nuestro ciclo planetario. Y nada más ahí para complementar un poquito, se le llama precesión del equinoccio porque pues, ustedes saben que el eje de la Tierra no está totalmente eh, vertical, sino que tiene una inclinación de 23 grados más o menos, ¿no? Entonces, justamente ese eje, de alguna manera, en esos 26.000 años, va apuntando o va pasando, o con esa inclinación, pues por las diferentes constelaciones del zodiaco, ¿no? Entonces, por eso es que vienen estas eras famosas que duran justamente como 2000 y feria de años, son 2200, no recuerdo. Al Que cada final 71 años gira un grado gira un y grado, pues exacto. Entonces 70. échale, si son 360 entre 12, 30 grados por 70, pues sí, 2100 años más o menos, ¿no? Entonces ahí es donde te lleva Así es. a los 26.000. Y bueno, entonces por eso se dan estas eras, ¿no? Las famosas ahora la era de Acuario, la era de Piscis, etcétera, etcétera, ¿no? Que acabamos de O salir sea, de la donde de apunta el eje de Piscis. la Tierra, ¿no? En ese Exacto, periodo. Y esto es exactamente. interesante por el tema de la arqueoastrología, ¿no? Porque ese va a ser uno de los criterios que se pueden utilizar para determinar de qué era proviene tal construcción, templo, etcétera. Entonces vamos a encontrar, en efecto, alineaciones planetarias, alineaciones astronómicas y astrológicas correspondientes a Piscis, a Acuario, ¿no? Si nos vamos atrás a Aries, etcétera, etcétera. Y es lo que justo iba a mencionar, que por ejemplo hay otros ocultistas que vamos a ver también a continuación, como por ejemplo Aleister Crowley, que él no pone a Atlantis en el rango de los 10.000 para atrás, que es como la mayoría de los otros ocultistas lo vienen manejando, sino que Crowley se va hasta los 50.000 años, ¿no? Y esto es interesante, uno podría decir, ah, se equivocó. Y es como de, no, porque otra de las cosas que hemos visto en estos programas es la idea de varias civilizaciones prediluvianas, ¿no? Entonces tenemos no solo Atlantis, tenemos a Lemuria, tenemos a Muya, antes también vimos que de acuerdo a Blavatsky, a Steiner y muchos otros autores existe toda esta cuestión relacionada con las 7 razas madre, ¿no? Que ya vamos en la quinta y cada una de estas razas tiene a su vez varias subrazas, ¿no? Entonces, si nos vamos atrás en el tiempo, 50.000 años, tiene sentido en el hecho de decir es 4 eras atrás. ¿Sí? O sea, porque si Claro. tenemos 2 eras cada 25.000 o 26.000 años, 50.000 años serían 4 eras atrás. Entonces, da la casualidad de que sigue coincidiendo en estos momentos históricos determinados donde pudieron haber potenciales fenómenos cataclísmicos que dieron fin a ciertas culturas o civilizaciones preexistentes, ¿no? En este caso, la idea que hay que rescatar es que no solo Crowley, sino que todos los ocultistas, por lo que ya habíamos hablado 2, 3 programas anteriores, toman gran parte de su conocimiento de la línea egipcia, ¿no? Y la línea egipcia directamente te dice que fueron fundados por los atlantes, ¿no? Y de hecho, si nos vamos al otro lado del océano y vemos qué ocurre con culturas mesoamericanas, vamos a encontrar también mitos que remiten a una hipotética cultura madre que se encontraba en el mar, ¿no? Y esto es algo que está presente en los mayas, pero también está presente en Hay Sudamérica, un ¿no? tema bien importante ahí, Ibra. Cuando se habla de la última destrucción o gran destrucción que aparece en todas las culturas, principalmente a través del diluvio, también se habla de aquellos hombres civilizadores que algunos se identificaban con divinidades o algunos bueno, principalmente son personajes de un gran alto grado evolutivo y son 7. Pues de En el mito hecho, está sí, Manu y los 7 Haptarishis. Están los 7 Apkalus sumerios, de los cuales Oanes es uno de ellos.
están los 7 hombres civilizadores de los nativoamericanos. También los egipcios tienen a 7 mensajeros, que son los que finalmente vienen de esta línea atlante que nos menciona Ibra. Entonces se replica. Esto Claro. es sumamente importante, analizar por qué el número, por qué los símbolos, por qué los personajes, ¿no? Pues de hecho, si vamos, no vayamos tan lejos, si ven no recuerdo cuál es el nombre técnico, pero bueno, es la tira de la peregrinación, ¿no? Es el códice mendocino, me parece. Cuando salen pues los aztecas de Aztlán, ¿no? Pues Aztlán se ve que es una isla, o sea, se ve la isla, está ahí el códice contando la historia, se ve una isla y tiene 7 teocalis, de hecho. O sea, es una civilización que ya ha logrado generar los 7 centros de culto El lugar de las grandes, ¿no? cuevas, ¿no? Ujú. O Chicomostoc, ¿no? El lugar de las 7 cuevas. Sí, como- Pero en este aquí ves Aztlán y ves, de hecho, hay una parte donde pues está un indígena, un azteca, navegando, va en una pequeña balsa, ¿no? Y va ahí, pues va saliendo de la isla y va llegando a tierra firme. Entonces, Es el código Boturín. Boturini, exacto, no es el mendocino, es el Boturini, tienes toda la razón. ¿Sí? Entonces, pues ahí también te está hablando, los mismos aztecas te están diciendo, oye, pues yo vine de una isla, ¿no? ¿Dónde está? Pues quién sabe, Pero pero si vine no de me una isla. equivoco, en el Códice Boturini salen de Chicomostoc los 7 pueblos, digamos, precedentes de los aztecas y llegan a la isla de Aztlán. Y ahí es donde encuentran a los chichimecas y se supone que tienen cierta teocracia y después casi huyen de esa isla y ya llegan a la parte continental. Entonces también se teoriza dónde estaba Chicomostoc y por qué eran 7 cuevas, ¿no? Y cómo Sí, llegan a la isla. Y esa variación es muy interesante y muy digna de investigarse, porque no es que de la isla vayan a las cuevas y luego ya salen, ¿no? Finalmente uno de ellos serían los mexicas, sino es de las cuevas a la isla y esto le da una variación que nos puede estar contando algo muy importante, ¿no? Ahora, claro, también hay que ser justos. El Códice Boturini se escribe en 1537, creo, y esto es posterior a la conquista, es decir, llegan, queman todo, destruyen todo, matan sacerdotes, la mayoría muere por viruela y lo que sea, y después le dicen, oye, no queremos que se pierda tu conocimiento, vamos a transcribirlo, ¿va? Y entonces se para un fray, quien quiera, cualquier fray que escuchen, esto hizo. A ver, bueno, transcribe, sí, ¿cómo va esto? A ver, espérate, eso de ahí no me gustó, así que cámbialo. Ya eran supervisados por pues, los conquistadores, por así decirlo. Por claro, la cultura conquistadora fue la que dijo, vamos a reescribir. Entonces, también le dieron tintes muy cristianos a un avatar como Quetzalcóatl. También. Y también puede que haya pasado lo mismo con Viracocha, ¿no? Entonces, hasta ese punto tenemos cierta contaminación cultural que no podemos, no está bien obviarla. Yo creo que sí vale muchísimo la pena tenerla bien presente, ¿no? Pero eso claro, también creo que lo habíamos hablado antes, ¿no? También eso forma parte de la estructura del mito, o sea, esta dificultad de contrastar históricamente el mito, o sea, el hecho de tan neblinoso, ¿no? Y que no se sepa si es mano del fraile o si de verdad el personaje tenía características monoteístas, ¿no? Porque al mismo tiempo arquetípicamente se repite esta cuestión de los dioses solares. Entonces, es parte de la propia
magia, una dificultad para desentrañar históricamente qué es lo que pasó, qué es lo que pasó ahí, ¿no? Lo cierto es que también podría tratarse de transferencias de arquetipos, ¿no? Entonces eso también se podría ver desde una perspectiva, que era como lo tomaba Jung, ¿no? Algo menos histórico, pero que te está hablando de arquetipos que replican, ¿no? Transculturalmente. Entonces hay muchas formas de ver el tema, ¿no? Sin duda. Sí, y yo creo que Sí. aquí, pues reconectando todo esto de Atlántida, el conocimiento ancestral y cómo esa línea nos llevó a la Antártida, a los nazis, a Miguel Serrano y a una explosión de toda esta parte oculta por tratar de entender, ahí es donde muere, pero el legado continúa ya solo con estos personajes, incluso algunos sanadores y canalizadores que vamos a ver también más a detalle, como Edgar Cayce, ¿no? Eh, o otro de los hombres que mayor influencia tuvo en el siglo XX al ser asesor del mismo Winston Churchill en tiempos de guerra y después estar por allá por Estados Unidos haciendo algún tipo de eh, influencia también sobre el mismísimo Jack Parsons, ¿no? Que es quien funda el Jet Propulsion Lab de la NASA. Eh, así de misterioso es este personaje que estamos viendo y que también Ibra pues nos puede contar muchísimo acerca de él, ¿no? Sí, y otra vez podríamos decir, es un loco, zafado, supersticioso, ta, ta, ta. Pero entonces, ¿por qué un loco zafado, supersticioso que consume drogas termina asesorando a personas que se encuentran en estas altas esferas de agencias gubernamentales, ¿no? De Crowley pues, podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero tratando de bajar el tema a Atlantis. Una de las cosas que me parecen interesantes, bueno, ya mencioné una antes, ¿no? Él sí tuvo Atlas un tiempo atrás, lo cual probablemente nos puede decir que estaba hablando de una de las civilizaciones que antecedieron a Atlantis, ¿no? Aquí lo interesante es, a nivel, hace rato que hablaban de Aztlán y todo este rollo, ¿no? Aquí otra vez aparece la cuestión lingüística, ¿no? Como un posible a través de Crowley que vincula el tema con América. De hecho, Crowley estuvo en México y tal, que es, por ejemplo, el hecho de que Crowley habla de que la entidad, la deidad que era adorada en Atlantis era realmente Atla, ¿no? Entonces, esto, por un lado, remite a lo griego, ¿no? Con Atlas, ¿no? Con Atlantis, con Poseidón. También remite a lo oriental, ¿no? Recordemos que en Oriente existe también esta leyenda de Ada, ¿no? Como la isla. Remite a la propia Mesoamérica, ¿no? Siempre que encontremos esas tres letras Atl, sabemos que hay agua de por medio, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que lo toma Klee. Y también, ya yéndonos por la parte más mágica, él habla acerca de cómo en Atlantis se operaba con un componente mágico que era el Zero, ¿no? ZRO, es la manera en la que Crowley lo explica, y era una especie de sustancia, ya hemos hablado antes, ¿no? Del Brill que perseguían las sociedades secretas alemanas, o de el prana, ¿no? En Oriente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo similar, el Zero, ¿no? El ZRO, como esta sustancia que, digamos, permeaba la capacidad de tener potenciales psíquicos, ¿no? Eliminaba la necesidad de hablar. La energía que era, digamos, procesada por los atlantes, este Zero, era, digamos, canalizada mediante rituales o técnicas ritualísticas que tendrían que ver con energía sexual, ¿no? Con rituales incluso orgiásticos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que la línea mágica que Crowley pone sobre los atlantes es una línea que conecta con una divinidad sexual por excelencia que es Venus, ¿no? O sea, Crowley establece una relación entre Venus, el planeta más alejado digamos, del sistema, y establece una relación con la propia descendencia de los atlantes, ¿no? Entonces, también menciona, ¿no? Digamos que Crowley se enfoca un poco en el tema de lo que lleva a la caída de Atlantis, ¿no? Y de acuerdo a uno
de sus libros, que es Atlantis, The Lost Continent. Crowley básicamente ahí sugiere que los atlantes empezaron a volverse demasiado dependientes de la tecnología. Es decir, lo que había comenzado como una cuestión de la exploración y del desarrollo psíquico, de pronto se vuelve totalmente hacia lo tecnológico y a partir de ahí comienza un proceso de corrupción, digamos, y de decadencia, ¿no? En la civilización atlante, lo cual causa la ira de dioses, ¿no? Y envía, digamos, un mensaje a lo largo de la historia para posteriores civilizaciones acerca de, pues, de la humildad que habría que tener para no repetir los mismos errores eh, que se dieron a través de todo este proceso, ¿no? Tecnológico por el cual pasó Atlantis cuando eliminó el conocimiento espiritual, la sabiduría espiritual, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un desplazamiento de un desarrollo interno del individuo a partir de la canalización de esta sustancia primigenia y un proceso de declive hacia la exteriorización, digamos, de la materia, ¿no? Hacia el desarrollo tecnológico y otros indicadores de su lectura. Aquí otra cosa que es interesante, ¿no? Es digamos que Crowley, digamos que desarrolla esta idea también sobre cómo esta tecnología no es necesariamente mala per se, ¿no? O sea, menciona algunas cosas muy interesantes, unos métodos tecnológicos que desarrollan los atlantes, pero siempre, digamos que plasma esta advertencia de qué es lo que puede pasar cuando esa tecnología no es canalizada por el lado espiritual, digámoslo así, ¿no? Claro, sí, es una recurrente, es una narrativa recurrente en el tema de Atlántida, este gran grado de avance civilizatorio y después esa caída. Y sí tiene que ver con una corrupción. Algunos dicen de su sangre y de su raza, algunos mezclan la parte de su tecnología y el descontrol que sucedió, y algunos hablan de ambos, tanto de su raza con el tema tecnológico y una actitud sumamente bélica que lo llevó a conflictos al parecer, con otras civilizaciones muy potentes de ese tiempo y que esas son las mismas que se narran en el periodo de, bueno, en el Vedanta como el Ramayana o como este tipo de mitos que muchos ya han de conocer, algunos pues estarán un poco familiarizados, pero claro que identifican a los dioses hindús, sus carros voladores, los Vimana, ¿no? Sus grandes armas que usaban estos dioses, desde Indra, Rama, todos los avatares de Vishnu. eh, entonces, pues en ese sentido, yo creo que todo va conectando. Y Crowley, pues es un personaje sumamente controversial y que tenga un libro especial para Atlantis nos habla de la relevancia, porque todos estos son grandes personajes del ocultismo con un impacto total en la cultura y en la sociedad de su tiempo, a nivel de asesorar presidentes en las guerras mundiales y cosas así, o sea, no es para menos, ¿eh? De hecho, Y a Crowley se le adjudica que le haya pasado a Winston Churchill un mudra, ¿no? Que es básicamente ¿no? Que nosotros lo tenemos asociado a amor y paz, ¿verdad? A la B de Victoria, ¿no? Entonces también, o sea, empiezan, y esto casualmente, Crowley, que se convierte en un antecesor del movimiento hippie con toda esta idea de las orgías y las drogas, etcétera, etcétera, digamos que filtra a través del movimiento hippie, ¿no? No sabemos si volvió involuntariamente este signo, ¿no? Que pasa a convertirse en un símbolo de amor y paz, pero que tiene su origen en la Guerra Mágica, donde Crowley asesora el lado de los aliados, ¿no? claro que también va cambiando, como este símbolo, que es el de protección, y lo empieza a usar Ronnie James Dio y se vuelve la bandera del metal y dicen es el diablo, son los cuernos, ¿no? Y bueno, ahí es donde vamos perdiendo o transmutando. Así es como la cultura opera. Nos van cambiando los mensajes, los significantes, el significado. Entonces, sin duda, bueno.
que Crowley tenga un libro especial de Atlantis es algo digno de estudiarse si este tema pues nos tiene tan fascinados, ¿no? Oye, que esa de Ronnie James Dio, nada más como anécdota, pues no, creo que pues él es de origen por ahí, no sé, alguna zona de Italia, ¿no? Ajá. Y entonces dice que, según dicen las historias, que su abuela usaba ese signo para protegerse, Ajá. porque pues veía lo que estaba tocando y la música y la letra y todo, y entonces pues, la abuela le hacía así, ¿no? Como para allá, aléjate, aléjate. Abuela era gitana, si no recuerdo mal. Abuela gitana, creo que sí. Y Entonces, pues lo ya, gitano viene de Egipto. De hecho, suena a Egipto gitano, ¿no? De sí, hecho, los gitanos son de esta parte de los bereber, ¿no? Originalmente, que son Sí, estos. norte de África. Al final, hay algo muy importante que no hemos mencionado y qué bueno que salió todo el tema porque eh, Atlántida específicamente estaría situada en el Océano Atlántico y eh, se teoriza que, bueno, de ahí era la raza aria y esto está en el corpus de los libros esotéricos. También la parte que nos habla científicamente de de los haplogrupos en la parte genética, nos dice que pues el haplogrupo más caucásico es realmente el X, y ese tiene fuerte presencia en el Levante, que es esta región entre Líbano, abajo de Turquía, arriba de Jordania y todo esto. Y después se tiene una gran concentración en el oeste de Europa, y después también se tiene en el norte de América. Entonces se cree que si hubo un gran cataclismo y destruyó Atlántida, pues salieron dispersados los habitantes de Atlántida, y ese haplogrupo por eso tiene esa distribución tan misteriosa. Es posible rastrear a cuándo llegaron los haplogrupos en el tiempo a esas poblaciones. Y también, bueno, pensando en que en la parte aria, pues estaría relacionado a ello, se tienen al menos tres ramas arias, ¿no? Y en la mitología vienen de los tres eh, descendientes de Noé: ya. es Cam, Set y Sem, serían los Ajá. semíticos. eh, los Yat, que es Can, bueno, olvidé el último, tú te los debes saber, Gabriel, pero al final son los tres grupos principales que Ujú. en teoría del monte Ararat, donde el arca queda varada, ahí en Turquía, pues entre Turquía y Armenia, de ahí surgen estos grupos y pues se dividen a esas regiones. Unos vendrían siendo prácticamente los mismos genes que se han encontrado en la región donde están bueno, los fósiles de cromañones, que Creo que son sí era Cam, Sem y Jafet, ¿no? Era el otro, Jafet, ajá, Cam, Sem creo. y en Sí. teoría los Jafet, bueno, tendrían que ser la parte egipcia, me parece. Entonces, están distribuidos en donde hasta la Biblia los sitúa, ¿no? Claro. Voy a ponerlo más claro en un diagrama en el próximo episodio, pero también esa es una trama muy importante porque ya tenemos evidencia genética de distribuciones de poblaciones, ¿no? Oigan, ya se nos está justo acabando el tiempo. No sé si dejáramos a Manly P. Hall para la siguiente sesión e iniciamos así fresquitos. Ok. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Este, perfecto. este estuvo muy intensa ahí con Miguel Serrano y Crowley. Fue Pues bastante. muy bien, muy bien. Pues ya, ahora sí que ya estamos casi en la recta final, ¿no? Ya falta poquitín. Ok. O todavía queda mucho, Reinhardt. Para Manly.
Pues yo creo que más bien no nos podríamos enfocar porque después vamos a otro de los más sonados y conocidos, al menos en América, ¿no? En América, claro, Entonces, pues da mucho de qué hablar y lo liga principalmente con las civilizaciones mesoamericanas y las civilizaciones madre. Ahí ya, tengo unas anécdotas. Pero bueno, con Manly P. Hall, pues es uno de los grandes, ¿no? De los claro, grandes del misticismo. Y yo creo, está en el top 5 del siglo XX. O sea, no, no. de los esoteristas, ¿no? Pues Así es. muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, muy instructivo, muy interesante toda esta charla. Pues vamos en la 9 y pues nos seguiremos a la 10ª, ¿no? La próxima semana. Pues Creo que son 2, 3 más todavía, ¿no? 2 o 3 más, sí, sí, sí. Probablemente. Perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia, un placer como siempre tenerlos aquí y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Y esto es Paradojas Reconciliadas, yo soy Gabriel Ávila y bueno, invitados de lujo que han estado aquí ya por 9 sesiones, Reinhard Drack e Ibrahim Gabriel, ¿no? Entonces, pues nos vemos la siguiente semana y que tengan muy buena noche. Hasta luego.